A los colegas, buenas noches, doctor Ramírez. Es un orgullo, créame, compartir la testera con usted. Somos compañeros de trabajo, nos hemos conocido en el exterior, hemos compartido cosas buenas y malas como todos, pero ahora estamos compartiendo una grata experiencia en el sentido profesional, que estos libros que veo acá para el doctor son una parte de una etapa de producción personal que lo llena de orgullo. Esto quisiera también a todos los presentes que no se olviden de leer, porque leer es una de las armas más importantes que nos va a permitir discernir y poder resolver nuestros problemas a futuro. Bueno, doctor, voy a comenzar con esta diapositiva. Tenemos a Beethoven en 1824, ya tratando de discernir más o menos cuál era la actividad eléctrica del corazón. Así que con el galvanómetro, con las piezas de cobre, ya empezó a tratar de estudiar los latidos del corazón, la actividad eléctrica. Aquí el paciente imbuido en agua con sal, entonces tratando ya de obtener esos trazados del electrocardiograma que muy rápidamente voy a tratar de explicar. Siguiente, por favor. Bien. Este cuadrante, este dibujo representa más o menos un resumen de lo que trataba de explicarnos Beethoven con el triángulo de Beethoven y la resultante de la dirección de la despolarización, de las derivaciones tanto en el plano frontal como el plano horizontal. Entonces, esto es, digamos, una base para poder entender un electrocardiograma. Acá están resumidos tanto el plano frontal como el plano horizontal. El plano frontal acá con la derivación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, que después les voy a mostrar una gráfica. Nos muestra el plano frontal. Entonces, acá mismo, en otra gráfica que les voy a mostrar después, también podemos sobreponer, digamos, el plano horizontal que va de B1 a B6, las derivaciones horizontales, más o menos B1, B2 por acá, B3, B4 como derivaciones intermedias y B5, B6 en la cara lateral. Entonces, este gráfico es importante memorizar y entender de qué se trata. Esto, por ejemplo, también nos va a permitir evaluar, por ejemplo, un electrocardiograma y un síndrome coronario agudo. Por ejemplo, les decía que la mezcla del plano frontal y el plano horizontal, por ejemplo, en la cara lateral de 1 a BL, B5 y B6, son las derivaciones que nosotros debemos observar cada vez que estemos sospechando de un infarto de la cara lateral. Si sospechamos de un infarto en la cara inferior, de igual manera, D2, D3 y ABF, y en el plano horizontal B3, B4, nos mostrarán los cambios que hay en la cara inferior. B1 y B2 con derivaciones no diré excepcionales, que habitualmente no se las hace. Por ejemplo, cuando sospecha de un infarto inferior, es importante tener B3R, B4R para ver la extensión del infarto. Y de igual manera, en el plano horizontal, B7, B8 y B9, que no están en este gráfico, que nos permiten evaluar la cara posterior. Siguiente, por favor. Entonces, en lo que implica el análisis de un electrocardiograma, tenemos que evaluar distintas ondas, sean positivas y negativas. Las ondas positivas, la onda P, la onda R del complejo QRS y la onda T. Ondas negativas, la onda Q, la onda S, que vamos a ir viendo en el electrocardiograma, y algunos segmentos, por ejemplo el ST y el Q, e intervalos que vamos a ir midiendo, por ejemplo el PR, el QRS y el QT, que después, posteriormente vamos a ir viendo. Cada evaluación de cada onda traduce
alguna alteración. Lógicamente, si un electrocardiograma es normal, no va a haber nada, ¿no? Por ejemplo, la P es importante para determinar la frecuencia cuando estamos en taquicardia o en bradicardia. El PR nos va a permitir evaluar alguna alteración de la conducción auriculoventricular en caso de un síndrome de preexcitación o un PR corto. La desviación del eje del QRS nos va a permitir evaluar, por ejemplo, un hemibloqueo anterior izquierdo, un hemibloqueo posterior izquierdo, que después los compañeros o los colegas van a exponer. Alteraciones del segmento ST en cardiopatía isquémica, alguna alteración de la onda T en caso de alteraciones del potasio, y el QT en caso de, por ejemplo, canalopatías asociadas, por ejemplo, con bradicardia, que van a provocar alteraciones típicas en relación, sea en taquicardia con un QT corto o un QT largo con QT largo con bradicardia y un QT corto con taquicardia. Siguiente, por favor. Voy a tratar de hacer un resumen de todo esto. De lo que se pretende acá es que cada vez que estemos frente a un electrocardiograma, tratemos de ir siempre en un orden cronológico. Muchas veces están frente a un electrocardiograma y están tratando de adivinar de qué se trata. Agarran el libro, están comparando el libro, a ver si se parece o no se parece. Entonces, hay ciertos... Esto no es una regla para todos. Este es simplemente una modalidad para poder dilucidar frente a qué patología probable estamos en el electrocardiograma. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es la frecuencia, ¿sí? Después vamos a ir viendo punto por punto, simplemente voy a tomar en cuenta esto. La frecuencia determina si está bradicárdico o taquicárdico en relación al valor normal de 60 a 100 por minuto. Después determinar si está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal. Determinar las características de la onda P, si hay un crecimiento auricular derecho o auricular izquierdo. Después, el segmento PR, ¿sí? El PR si es PR corto, si es PR largo. Después el QRS, el ancho del QRS nos permitirá identificar hemibloqueos, más frecuentemente en rama derecha, rama izquierda, en relación al ancho del QRS. También tendremos que evaluar la onda Q, la profundidad de la onda Q. En D2 la onda Q menor a 3 es normal, pero cuando se hace más profunda y es mayor a 1/3, por ejemplo, de la onda R, ya es patológica, pero siempre evaluando en las distintas caras del corazón. Después tenemos la onda R en relación a un voltaje normal, duración normal. Puede haber variaciones en su morfología. Ahí podemos identificar si es un bloqueo rama derecha o bloqueo rama izquierda, dependiendo de flexión intrínsecoide. Segmento ST, cardiopatía isquémica, que vamos a ver más adelante. La onda T en relación a alteraciones de potasio y QT, lo que les había comentado hace un momento. Siguiente, por favor. Esta es una regla, un dato memotécnico nada más para poder identificar. Hay muchas formas de poder determinar la frecuencia cardíaca. Una de estas, la más frecuentemente y práctica utilizada, a pesar que se puede utilizar en 1500, dividido entre 6, contar el número de cuadritos, pero simplemente esta regla memotécnica de memorizarse estos números 300. Lo importante de esta sigla memotécnica es memorizar estos números de acá, nada más. Una vez que han identificado, una vez que han memorizado estos números de acá, simplemente hacen coincidir esta regla negra que está acá, que tiene la mayoría de las reglitas que reparten los laboratorios, las líneas, hacer coincidir esto, que después se los muestro en un electrocardiograma, hacer coincidir la onda R acá, y cuadradito por cuadradito vamos determinando. Si la primera R queda acá y la segunda R queda acá, entonces decimos que la frecuencia está a 100. Si la siguiente R está, por ejemplo, acá, que coincide con el 75, decimos que la frecuencia está a 75. Después les muestro las reglitas. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto es lo que les decía. Este tipo de reglitas ahí están en los libros descritos, a veces los regalan en algún congreso, curso. Entonces, de lo que se trata es hacer coincidir,
En este caso no es una onda R, es una onda S. La primera flecha con una onda S, esto si ponemos al revés podría ser una onda E, y contar, dependiendo de la velocidad. Si es a 25 va al segundo cuadradito y decimos que está a 150. Si el siguiente R queda acá, decimos está a 100. Entonces simplemente poner la reglita, y eso es de una manera práctica, digamos, para ustedes para evaluar la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia es irregular, ya se pueden tomar 2, 3 datos intermedios y dividir entre el número de cuadraditos. Siguiente, por favor. Este es como dato nada más, frecuencias basales en recién nacidos de 100 a 160, en niños de 70 a 120. En mayores de 10 años ya tenemos una frecuencia cardíaca normal. Siguiente, por favor. Eso de los atletas es interesante, pacientes vagotónicos, bradicárdicos, que habitualmente, bien entrenados, frecuencias de 50, 60 son normales para esos pacientes. Este es más o menos lo mismo que les decía de la primera diapositiva que les había mostrado. Esto es interesante para evaluar más que todo el eje del electrocardiograma. Debemos tener en cuenta que el eje del electrocardiograma tiene variaciones fisiológicas, dependiendo si el paciente es brevilíneo, dependiendo si es longilíneo. Si es brevilíneo, por ejemplo, el eje se va a desplazar más hacia la izquierda, en más o menos 30 grados. Si es longilíneo, se va a ir más para ABF. Entonces, estas variaciones fisiológicas es importante conocerlas. También indicar que la variación del eje en el electrocardiograma también está, o sea, la importancia de ubicar más o menos el eje en el electrocardiograma, una vez que hemos excluido alguna alteración o una variante fisiológica. Lo interesante de esto es, ¿para qué me sirve identificar un eje? Porque normalmente el eje del electrocardiograma está en más o menos 60 grados en la derivación 2, aquí. Entonces, si en un electrocardiograma tengo el eje, por ejemplo, a menos 40, entonces, ¿para qué me sirve? Está bien, sé que está en menos 40. Entonces, lo importante es ya ir memorizando y también relacionando que las causas, por ejemplo, que me van a llevar el eje a la izquierda, como dice acá, eje a la izquierda, por ejemplo, ya habló algo de esto el doctor Ramírez, es el hemibloqueo anterior izquierdo. Otra causa que me lleva el eje acá a la izquierda es, por ejemplo, el infarto inferior. Entonces, para eso es importante identificar el eje en el electrocardiograma, ¿sí? Si el eje se va muy a la derecha, ya estamos hablando de patologías netamente derechas, sobrecargas ventriculares, y un infarto lateral, por ejemplo, es importante. En relación al eje dice la parte que siempre el eje escapa al lugar del infarto. Por ejemplo, si el infarto fue inferior, el eje se va a ir a la izquierda. Si el infarto fue lateral, el eje se va a ir para la derecha. Más o menos en 180, más o menos en 180 grados. Eso después en cardiopatía isquémica van a ir viendo. Siguiente, por favor. Siguiente. Directe a los electros, por favor. Siguiente. Ya vimos eso. Bueno, para ir más o menos repasando e ir viendo el asunto del eje en el electrocardiograma, vamos a ir viendo, por ejemplo, una forma práctica también de ubicar el eje de una manera práctica es ubicando dónde está la R más alta en el plano frontal. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, más o menos 1.2, vale decir, en D1 o en ABL, está el eje del electrocardiograma, ¿sí? Otros utilizan las bifásicas, por ejemplo, una onda positiva o negativa, pero en este caso casi no hay una onda bifásica, más o menos en ABL, pero fíjense, entre D1 y ABL, la R más alta, D1 y ABL, se encuentra el eje del electrocardiograma. Entonces, no es posible, sino se puede anotar en la descripción de un electrocardiograma un eje, por ejemplo, vemos acá, más o menos en D1, más o menos en D1 el eje del electrocardiograma. Ubicar la R más alta y ver en qué plano frontal está. Lo mismo, fíjense, más en D1 que en ABL. La R más alta está en D1 y ABL un poquito menos. Entonces el eje más o menos igual está entre D1 y ABL. Entonces, estamos todavía dentro de las variantes normales. Cuando ya el eje se va muy a la izquierda en ABL, ya estamos hablando de hemibloqueos, estamos hablando de infartos y estamos hablando de otro tipo de patologías. Acá también, fíjense, es otro electrocardiograma donde la R más alta
está en D2, fíjense, R más alta de 2, entonces decimos más o menos el eje a 60 grados. Lo mismo acá, fíjense en D2, aunque hay un trastorno en la despolarización en la rama descendente de R, pero igual el eje está en D2. Acá, fíjense, en D3 tenemos la R más alta, también una alteración en la despolarización. Entonces decimos el eje más o menos está a 110, 120 grados. ¿Sí? Eso ya también se asocia a alguna patología del lado derecho, sobrecargas ventriculares, que posteriormente van a ir exponiendo los colegas. Fíjense acá, entre el eje, entre D1 y ABL, pero más en ABL, ¿no? Es tan alto el voltaje que no se logra observar muy bien en la cúspide de R. Entonces, en este caso, el eje en este electrocardiograma está en ABL. Ya estamos hablando de una desviación del eje a la izquierda y debemos ya empezar a relacionar y pensar qué causas me pueden llevar una desviación del eje a la izquierda. Un infarto, un bloqueo, como les había comentado, o algunas alteraciones acá, por ejemplo, asociadas a trastornos en la repolarización que podrían corresponder fácilmente a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este es un electrocardiograma normal para ir más o menos resumiendo lo que ya hemos visto. Identificar siempre la onda P positiva en D1, D2 y ABF. Teniendo una onda P positiva en D1, D2, ABF, puedo asumir de que la dirección de despolarización de la onda, del vector de despolarización de la onda P está más o menos a 60 grados. Lo mismo pasa con la onda R. Les hablé de ondas positivas y ondas negativas. En este caso, la segunda onda positiva es la onda R, que también es positiva en D1, D2 y ABF. Entonces, lo mismo pasa para la onda T. Habitualmente P, R y T, que son ondas positivas, se despolarizan más o menos a 60 grados, ¿sí? En condiciones normales. Ya hemos visto esto muy rapidito, fíjense, una vez que hemos identificado la formación de la onda P y la dirección del vector de despolarización, aparecen algunas variantes. Entre comillas está, por ejemplo, la arritmia sinusal respiratoria en relación a la inspiración y la expiración, que es una variante normal. También tenemos una migración sinusal, donde tenemos distinta morfología de onda P, que esto después van a ir viendo los colegas. Siguiente, por favor. Bien, pasamos al segmento PR, el intervalo PR. Cuando hablamos de segmento PR, estamos hablando de la línea isoeléctrica que une dos ondas, en este caso P y el complejo QRS, ¿sí? Y cuando hablamos de intervalo, estamos hablando del tiempo de duración que implica ondas positivas y ondas negativas. Muy rapidito, el segmento PR es producto de la despolarización o del pasaje de corriente eléctrica a través del nodo auriculoventricular, que es un mecanismo de, digamos, de frenado, un mecanismo de, tiene otro nombre, yo llamaría un mecanismo de frenado, un mecanismo de seguridad que tiene el corazón, que permite la recuperación ventricular una vez que se está produciendo la sístole auricular. Entonces es importante medir el PR, ¿sí? Después, ¿qué vas acá? Nada más, siguiente por favor. El complejo QRS, ondas negativas, onda Q, onda R, otra onda negativa, QRS normal, 0,10 a 0,12 más o menos, de 0,10 a 0,12, dos ondas negativas y una onda R muy positiva, y siempre va a ser muy positiva en derivación de 2 cuando el eje del corazón esté a 60 grados. Siguiente. Siguiente. Entonces pasamos ya al punto J. El punto J, ¿qué utilidad tiene? Eso es importante evaluar el punto J cuando estamos frente a una sospecha de una cardiopatía isquémica. Cada vez que estemos sospechando de cardiopatía isquémica, independientemente de evaluar si es cara lateral, cara anterior, inferior, posterior, es importante evaluar el punto J, el segmento T, el segmento ST y la onda T como alteraciones que debemos observar en las distintas caras para sospechar de un infarto, ¿sí? Por ejemplo, si es un infarto, lo voy a mostrar después directamente con ondas. Pasamos al siguiente. Esto es parte de lo que les decía. En este caso no es un infarto, es una elevación del punto J y una disminución del segmento ST, que es una variante, digamos, normal, la repolarización precoz en jóvenes, con disminución del intervalo ST. Habitualmente esta elevación del punto J y el segmento ST en la cara anterior de B1 a B6 es una variante normal. Acá también tenemos los mismos cambios que podemos verlos en la cara inferior.
Yo la verdad hasta ahora no he logrado encontrar cuál es la causa, pero los pocos libros que he podido, la poca información que he podido leer, que la variante normal en la cara anterior en la repolarización de jóvenes es normal. Pero hay un artículo que estaba revisando que decía que estos mismos cambios en la cara inferior son altamente arritmógenos y de una u otra forma condicionan a tosada de pulmones. Todavía no tengo una explicación, voy a tal vez con los colegas en algún momento, pero esa es digamos, una variante anormal cuando ya aparece en la cara inferior. La onda T, para ir ya terminando, la onda T implica la repolarización ventricular, que habitualmente o que normalmente tiene que ser positiva, al igual que la onda P y la onda R, de 2, de 3 y ABF en dirección a 60 grados. Siguiente. Es importante tomar en cuenta que la onda T, cuando es simétrica, es normal, pero cuando aparecen alteraciones, por ejemplo, en la rama ascendente más lenta o la rama descendente más rápida, se asocian a sobrecargas ventriculares o estamos hablando de sobrecarga de presión, por ejemplo, cuando estos cambios los tenemos en la cara lateral, en D1, ABL, D5, B6, estamos frente a sobrecarga ventricular en caso de hipertensión arterial asociado a hipertrofia ventricular izquierda y desviación del eje. Siguiente. Y para ir terminando, la onda U simplemente aparece, dice que es un tercio de la onda T, aparece al final de la onda T y dice que representa la repolarización de las fibras de Purkinje. El QT, para terminar, el QT es interesante, el QT desde el punto de vista precisamente en niños, el asunto del QT, medir el QT corregido asociado a bradicardia, es interesante para evaluar algún tipo de canalopatías, pacientes, por ejemplo, niños que han tenido síncope, es importante evaluar el QT. El QT es una representación de la despolarización y repolarización ventricular. Esta despolarización y repolarización que se mide habitualmente con el QT, y repito, si el QT es largo se asocia a bradicardia, si el QT es corto se asocia a taquicardia, y cada uno de estos extremos tiene una correlación patológica. Después de especialidades, el QT corregido en relación al ERR y la frecuencia para hilar más fino y sospechando de algún tipo de patologías. La última diapositiva, en el electrocardiograma podemos encontrar todas estas cosas sí que exista alguna alteración, digamos, de tipo orgánica en el corazón con un ecocardio normal. Estas variantes son normales, ¿sí? Bloqueo de rama derecha, pacientes normales sin tener Chagas, por ejemplo, hemibloqueos también, bloqueos de rama izquierda dependientes de fase 3 o fase 4 también son normales. Creo que es todo esto y muchas gracias.